arte de desarrollo dentro de las comunidades cristianas, incluso también comunidades judías, que toma como referencia, digamos, elementos procedentes del arte musulmán, en concreto a nivel, digamos, constructivo y a nivel también decorativo. Puede estar más o menos implícito o no, pero esas referencias siempre están presentes. Es un arte único, es un arte que se da en la península ibérica e incluso en Hispanoamérica, y digamos que es un arte bastante rico y sorprendentemente es un arte que utiliza, dentro de esa riqueza, utiliza materiales bastante, digamos, pobres. Ahí podemos hablar que los materiales principales que utiliza el arte mudéjar, o que se viene utilizando dentro del arte mudéjar, viene a ser el ladrillo, viene a ser la madera, y viene a ser también, digamos, un sistema, digamos, la utilización de sistemas constructivos más o menos vinculados a los diferentes territorios peninsulares, ¿no? En cuanto al ámbito cronológico, es muy variado, es muy extenso, abarca desde el siglo XII hasta pues, más allá del siglo XVII, incluso siglo XVIII, ¿no? Y va dependiendo fundamentalmente de los territorios reconquistados, ¿no? El origen, podemos hablar del siglo XII, como hemos comentado, vinculado a la zona de Toledo o la zona de León, y luego podemos hablar también de una expansión a lo largo de los siglos, Castilla, Aragón, Andalucía, Canarias y Hispanoamérica, ¿no? Con respecto a Guadix y su comarca, tenemos que vincularlo, digamos, a un ámbito cronológico muy concreto, que tiene que ver con la reconquista de esta zona y de la ciudad de Guadix, 1489, y a partir de esos momentos, digamos, se van a dar las condiciones favorables para el desarrollo de este arte, tanto en la ciudad accitana como en su comarca. Por otra parte, dentro del mudéjar podemos establecer una diferencia entre la arquitectura civil y la arquitectura religiosa. En cuanto a la segunda, la arquitectura religiosa, nos sirve plenamente este espacio en el que nos encontramos, que es la iglesia parroquial de Santiago de Guadix, donde encontramos esos elementos característicos que conforman el mudéjar. Uno de ellos, o prácticamente podríamos decir casi el principal, viene a ser su cubrición con esas armaduras de madera, lo que se llama la carpintería de lo blanco. En concreto, estaríamos hablando de una nave principal donde aparece una armadura de limas mohamares y sostenida por tirantes pareados que descansan en ménsula, en este caso en dobles canes que soportan esos tirantes. Un rasgo interesante que nos lleva a comprobar esa intersección o esa imbricación con el arte también renacentista viene a ser que esos canes tienen figuras de rostro, figuras antropomorfas, ¿no? Los primeros, los que conforman el primer nivel, mientras que el segundo tienen, digamos, referencias vegetales. Otro rasgo también bastante interesante de esta armadura viene a ser su cuerpo central, lo que se llama el almizate, donde aparecen unas características piñas de mocárabes que nos recuerdan esa relación con el arte nazarí, en concreto, por ejemplo, con los mocárabes de la Alhambra, ¿no? La policromía también es otro de los rasgos que vamos a encontrar en esta zona, en la comarca de Guadix. Y, por ejemplo, otras armaduras muy significativas vienen a ser la de el antiguo convento de Santo Domingo e incluso también el antiguo convento de San Francisco, de la localidad accitana, ¿no? Respecto a las naves laterales encontramos otra tipología de armadura muy sencilla que se configura en base a una estructura que se llama de alfarje, y digamos viene a ser unas cubiertas planas. Ese tipo, digamos, de armaduras, bueno, significa que no tiene una mayor complicación, pero sin embargo no se descuidan sus elementos decorativos, y uno de los rasgos más característicos viene a ser que aparece pintada una decoración que simula la taracea nazarí. Otra de las particularidades de este espacio, y que también nos sirve para comprender que dentro del mudéjar hay una asimilación con respecto, digamos, al arte renacentista, viene a ser la cabecera de la capilla mayor.
Es una armadura diseñada por Diego de Siloé, el arquitecto que proyecta la iglesia de Santiago, bajo trazas renacentistas, una armadura que utiliza la madera, pero que se adapta a un espacio muy concreto, simula una concha, haciendo alusión a la figura de Santiago, y luego se organiza en base a unos casetones con flores que van disminuyendo. En cuanto a la arquitectura civil, también encontramos en Guadix y su comarca pues, ejemplos muy interesantes. Quizás dentro de todos ellos haría relación con la arquitectura civil vinculada a grandes familias nobiliarias, y esto nos remite a dos grandes casas señoriales que vienen a ser por un lado el Palacio de Peñaflor y por otro lado el Palacio de Villalegre. Nos sirven muy bien para explicar esa asimilación entre las grandes familias nobiliarias, esa asimilación y esa apuesta por la arquitectura mudéjar, incluso también por la arquitectura renacentista. En el caso de Peñaflor, los elementos mudéjares son muy visibles al exterior, donde encontramos la utilización del ladrillo para conformar su perímetro externo y la utilización también del tapial, el tapial compuesto por grava, arena y cantos rodados, y que vienen, insisto, a conformar ese perímetro externo. Normalmente en ese exterior ese tapial se venía blanqueando, no resultaba interesante verse a la hora de pues tener una lectura del edificio aristocrático en su exterior, Y luego también otro elemento muy interesante, aparte de esa utilización del ladrillo, que nos evidencia pues, que el ladrillo tiene su importancia, vienen a ser las torres de estos palacios. En Peñaflor tenemos dos potentes torres organizadas, pues, que funcionan, digamos, son torres galerías, organizadas con arcos de medio punto. Y en el Palacio de Villalegre también encontramos esas torres galerías, cuya particularidad es que están organizadas también en ladrillo, pero con pilares ochavados. Normalmente estas torres galerías tenían usos, que funcionaban como desván o como lugar de almacenamiento. Esa arquitectura mudéjar de estos palacios utiliza la cantería, pero de manera muy puntual, utiliza la piedra de manera muy puntual para resaltar la portada o para resaltar los elementos blasonados, como vienen a ser los potentes escudos del Palacio de Villalegre, que hacen referencia a Juan Fernández de Córdoba, o los escudos blasonados que hacen referencia en el Palacio de Peñaflor a la familia Pérez y Barradas. Por último, también sería interesante reseñar que la pervivencia del mudéjar se conserva también dentro del ámbito urbano, y en concreto, por ejemplo, en el ámbito urbano de Guadix hay núcleos o barrios como el barrio de Santana o el barrio Latino que muestran, digamos, esas referencias mudéjares en muchas de sus edificaciones.